Bueno, vamos a dar una panorámica relacionada con la Semana Santa. San Mateo capítulo 21, a partir del verso 1. Lo vamos a juntar un poquito con Lucas 19, porque los evangelios, si bien todos los cuatro evangelios tocan ese tema de la Semana Santa, algunos le dan diferente óptica y nos arrojan alguna otra información. Entonces, bueno, Mateo capítulo 21, luego San Lucas capítulo 19, 38, ahí entrelineado hay una expresión que quisiera mencionar. Bueno, Zacarías capítulo 9, verso 9 y Salmo 118, 25. Solo por reforzar una expresión. Y bueno, esta semana recordamos la Semana Santa, lo que algunos llaman la última semana de nuestro Señor Jesús. Y digo recordamos porque es importante recordar. Lo que dejamos de recordar se olvida. Y más que las personas tenemos cierta facilidad para recordar lo malo. Es extraño, pero te vas a topar con gente que te puede decir: yo me acuerdo cuando era niño, en una ocasión, y una maestra, y viene una tragedia, o viene alguna mala experiencia, viene algo negativo. Regularmente es muy fácil que recordemos alguna mala experiencia, que recordemos algún mal momento, y sin embargo, buenos momentos a veces tienden a olvidarse. Curiosamente las personas tenemos esa característica. Te digo, vas a hablar con alguien y te va a decir: no, es que yo me acuerdo que un día mi mamá no me dio dinero para la escuela y me la pasé muy mal. Oye, espérame, pero los otros 6 años, sí, los otros 6 años te llevaba lonche o estaba contigo o algo. Ah, sí, pero yo me acuerdo un día en el trabajo. Oye, pero todos los demás, mira. Sin embargo, tenemos eso. De ahí que en diferentes momentos en la palabra de Dios vamos a encontrar esa expresión, el recordar, el volver. Hace rato hacían referencia a una expresión que viene acerca de la educación de los niños, donde dice: estas palabras les vas a decir a los niños en la mañana, les vas a decir a los niños en la tarde y les vas a decir a los niños en la noche, y vas a hablar adentro y afuera, porque había que interiorizar, había que recordar. Algunos en el área médica le llaman, creo que surcos neuronales, así le llaman, que cuando algo se está repitiendo, diciendo, de tal manera que cuando llegue alguna crisis o alguna situación de tomar decisiones, tengas eso presente, ¿no? Dios es bueno, okay, eso debe ser una máxima. Bueno, de la misma manera, el recordar la última semana del Señor, que si nos ponemos técnicos, mira, no fue una semana, mira, los hechos no coinciden. Bueno, sí, si haces una cuestión histórica vas a llegar a eso, sin embargo, no lo estamos viendo desde la perspectiva histórica. No es la intención, estamos recordando los últimos acontecimientos del Señor Jesús. Recordamos para no olvidar. Y le llaman la Semana Santa también. Semana Santa, la Semana Santa. Esa palabra santo es lo que es puro, lo que es limpio, es una de las acepciones, pero también una de las acepciones de la palabra santo es elegido por Dios, diferenciado, distinguido. Eso es santo. Entonces, cuando decimos es que determinado personaje era santo, o que viene todo un proceso para darle esa categoría, ese reconocimiento, decimos que era una persona que se diferenciaba de los demás por sus obras, por sus actos, por su naturaleza, se diferenciaba, era distinguido, también es que era apartado. Esa doble percepción de santidad hay que reconocerla porque nosotros somos santos, ¿sí? A veces se dificulta. Yo he preguntado: ¿quién es santo? Y pocos levantan la mano, porque la percepción de la santidad a veces la vemos en función de nuestras acciones, y no, somos santos porque la presencia de Dios, que es un santo, está en nosotros, ¿sí? Somos santos porque hemos sido apartados, dice, distinguidos, diferenciados por Dios, porque cuando Dios ve, nos ve diferente. Es esa percepción de la santidad que tenemos, que pudiéramos tener. ¿Somos santos? Sí. Dios me ve diferente. Decir que Dios no hace acepción de personas, de pronto es un error. Dios ama a todos, sí, pero Dios reconoce a sus hijos, reconoce a los que se acercan, reconoce a los que tienen voluntad y disposición para las obras de la fe. Por eso somos santos, ¿sí? ¿Son santos? Sí. Soy santo porque Dios es santo. Soy santo porque he sido separado, voluntariamente me separé de la mayoría que iba hacia el pecado, iba hacia la perdición, y estamos haciendo un esfuerzo. No es que lo hagamos, es que estamos haciendo un esfuerzo, ¿no? Y Dios ve la intención. Entonces, es una Semana Santa, sí, es una semana que apartamos voluntariamente, separamos, distinguimos esta semana. Distinguimos, no ando en mis propios caminos. Sí, está bien padre estar en la playa, ¿verdad? Tal vez. Y que alguien va, qué bueno, ¿verdad? Pero decir, bueno, pero yo la separo, la santifico, ¿sí? La diferencio de todas las semanas, como el domingo, dice la palabra de Dios, el día
el Shabbat, llamaban algunos el día, separaban un día de la semana, ¿sí? Separamos un día de la semana, ¿sí? Santificamos, dice el libro de Isaías. Si te acuerdas del día de reposo y lo santificas, en ese sentido lo apartamos, lo separamos, lo distinguimos, ¿sí? De todos los demás días, ese día lo separamos para construirnos espiritualmente, para aliviarnos. Ese concepto del día de reposo a veces lo interpretan como el día de descanso. No necesariamente, es un día de reposo, de alivio, en el cual somos aliviados. Bueno, también decirnos una Semana Santa, como una semana separada, distinguida, apartada, en la cual recordamos para no olvidar, ¿sí? Y bueno, se le ha dado un día a cada evento. La verdad es que algunos coinciden, tal vez algunos no, pero bueno, yo quiero hablarles de un momento, más que decirles tal día, ¿no? De alguna situación que se da, que empezaría en lo que llamamos tradicionalmente el Domingo de Ramos y el Lunes de Autoridad, ¿sí? Un evento que algunos han dicho que se da en 2 días, ¿sí? A quien le he dicho que es el mismo día. San Mateo capítulo 21, me los voy a leer. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis un asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguno os dijere algo, decid: el Señor los necesita. Luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo: decida la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron y hicieron como Jesús les mandó. Y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino. Y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y las que iba detrás clamaban diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió, diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. San Lucas capítulo 19, 38 toca una parte de la historia, ¿sí? Y le agrega algunos conceptos. Dice: diciendo: bendito el rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo, gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos y entre la multitud le dijeron: maestro, reprende a tus discípulos. Él respondió, les dijo: os digo que si estos callan, las piedras clamarían. Y bueno, luego sigue otro evento que algunos lo ponen en el día siguiente, ahí mismo en Mateo 21, si regresamos. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y colocó las mesas y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo: escrito está. San Marcos dice: y les enseñó, escrito está: mi casa, casa de oración será llamada, pero vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Vinieron a él en el templo ciegos y cojos, y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo, diciendo: Hosana al Hijo de David, se indignaron. Y le dijeron: ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo: sí. ¿Nunca leíste: de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza? Y dejándolos, salió fuera de la ciudad a Betania y posó allí. Y bueno, eso es lo que llamamos la entrada triunfal, y el lunes de autoridad, la entrada al templo. Y bueno, ese tema hay que verlo en el contexto, en la cultura del pueblo, y tratar de rescatar algunas ideas, algunos sentidos que estaban, porque en ese sentido somos muy cíclicos, las personas somos muy cíclicas. Puedes ver hacia el pasado y decir hace 2000 años, no, es que las cosas son diferentes. Maldad es maldad, bondad es bondad, y interés es interés, independientemente del tiempo de que hayamos vivido. Y bueno, esa situación que se da, que tratáramos de trasladarnos por un momento, de percibir por un instante lo que estaba aconteciendo ahí, esa esperanza que se estaba dando en el pueblo, y tratar de percibirla hoy y cómo podemos contextualizarla, tiene que ver mucho con la cultura, ¿sí? Ese fenómeno que se da del Señor Jesús y la gente volteándose en él, hacía alusión a algo que ellos estaban esperando, ¿sí? Muchos años atrás, algunos 400 años atrás, 450 años atrás, el profeta Zacarías había dado una palabra. Zacarías capítulo 9, verso 9, había dejado este anuncio: alégrate mucho, se los leo: alégrate mucho, hija de Sión, se refiere al pueblo,
¿sí? Da voces de júbilo, hija de Jerusalén, he aquí tu rey vendrá a ti justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Entonces estaba esa palabra pendiente, era una promesa pendiente, algo que estaba todavía en el sentir del pueblo. Un día habrá de llegar a la promesa y ese personaje que venga va a ser diferente. No era la mejor manera de conquistar, ¿sí? No era la mejor manera. Dicen por ahí que un político pobre es un pobre político, ¿no? Entonces, si alguien quiere impresionar a toda una comunidad, si llegara un candidato, perdónenme la comparación, pero a veces hay esperanzas en los candidatos, si llegara un candidato a alguna comunidad, pues tendría que llegar con un convoy de 4 o 5 camionetas preferentemente nuevas. Y de otra manera no te imaginas llegando al candidato, llegó en micro. Muy, muy humilde, ¿verdad? Y qué bueno, pero muy criticable para algunos. O sea, no impresionaría. Está etiquetado que el personaje. Sin embargo, Jesús equivaldría que llegó pues casi en micro, ¿no? A lo mejor en bochito, diría. Pudiera haber llegado en una carruaje, ¿no? En un caballo. Sin embargo, escoge la humildad y la sencillez. Y estaba en la percepción de la gente que el día que llegara ese rey diferente, habría de llegar. Entonces ven llegar al Señor Jesús, que escoge, él selecciona al pollino, ¿sí? Porque también tenía que ver con la cultura. En el libro de la ley estaba que los animales tenían que ser puros y bueno, estaba la ordenanza y escoge y selecciona un animal que nunca hubiera sido montado. Y el pueblo lo entiende y lo percibe. Escoge llegar así y se emocionan. Es el Jesús de los milagros, es el Jesús de que algunos ya habían oído, es el Jesús que había caminado sobre las aguas, es el Jesús que había convertido a agua, es el Jesús que pocos días atrás había resucitado a Lázaro. Esto bien, no era la primera vez que Jesús de alguna forma resucitaba a un muerto, pero fue muy llamativo. Cuando se hablaba de Lázaro, se hablaba de 3 días de estar muerto, que ya olía mal cuando se acercaban a la tumba. Y incluso el milagro de Lázaro fue un milagro que impactó a la gente al punto de que si vas a las lecturas vas a ver que los mismos que buscaban matar a Jesús también buscaban matar a Lázaro. Se acaba de resucitar y querían volver a matar. También querían, porque por causa de Lázaro muchos habían creído. Entonces finalmente llega a Jerusalén y llega en un acontecimiento importante. La fiesta de la Pascua era importante para el pueblo. Había mucha gente de fuera. Pascua viene de otra palabra que significa del pasar. La fiesta de la Pascua era cuando recordaban la fiesta de cual pasaron de un estado de esclavitud, pasaron a un estado de libertad. Y perdón si me entretengo mucho en los detalles, pero quiero tratar de asimilar esa cultura. Estaban en las fiestas del pueblo, la fiesta más importante del pueblo, la fiesta en la que conmemoraban haber sido liberados de una condición de esclavitud. Ya no somos esclavos. Sin embargo, estaban en una situación de esclavitud. Recordaban que no eran esclavos de los egipcios más de 1000 años atrás, pero ahora eran de alguna manera, estaban sometidos a los romanos. Recordaban la libertad en un estado nuevamente de esclavitud. Así recordaban esa fiesta. Y llega el Señor Jesús. Llega ese rey esperado. ¿Sí? También hace alusión a que 150 años atrás, Simón Macabeo había liberado al pueblo de la opresión también que tenía de un pueblo que los dominaba. Y también eso de palmas y ya había sucedido. Los macabeos cuentan una historia similar donde también llegó personaje Simón Macabeo, y dice que también cuando Simón Macabeo entró, cantaron con arpas y con palmas, y entró en la ciudad y también pusieron ramas. No era el primer personaje al que le hacían ese reconocimiento. También hace alusión Salmos capítulo 118. ¿Sí? ¿Qué estaban diciendo el pueblo? Estaban cantando, porque los salmos son cantos, y están cantando el Salmo 118, capítulo 25. ¿Sí? Y dice: Jehová, sálvanos ahora, te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar. 26 dice: bendito el que viene en el nombre de Jehová, desde la casa de Jehová os bendecimos. Entonces es un pueblo que de alguna manera tiene una promesa, es un pueblo que de alguna manera tiene un canto que se había quedado en espera. Era una canción que tal vez no habían cantado, que se quedaba el sálvanos ahora. ¿Sí? ¿Por qué lo menciono? Porque es lo que el pueblo está haciendo. Y quiero llevarlos un momento así muy rápido para que reflexionemos en la expresión Hosana. ¿Qué es lo que la gente le estaba gritando? ¿Sí? Tenían la promesa, y era una promesa que se está cumpliendo al llegar el Señor Jesús. Tenían la alabanza, el reconocimiento: sálvanos ahora. Y dice que cuando el Señor Jesús llegó,
el pueblo clamaba diciendo, Hosana, Hosana. Sí, tal vez es una expresión que han escuchado, a lo mejor la han dicho, pero ¿qué significa? O sea, ¿qué es lo que estaba diciendo el pueblo? Hosana es una palabra que viene del hebreo que significa salva, salve, ¿sí? Salva, te rogamos, sálvanos, ahora te ruego. Eso es lo que significa Hosana. Era una súplica. Una súplica era una expresión de desesperación y también de reconocimiento a una autoridad superior. No le decían Hosana a cualquiera, no le decían Hosana a los fariseos o a los sacerdotes, ¿sí? No, le decían Hosana a alguien que tenía la posibilidad de salvarlos, de librarlos. Entonces esa expresión Hosana, imaginen que le están gritando, sálvanos, libéranos, te rogamos que nos liberes ahora. Eso es lo que le están pidiendo al Señor Jesús. En la cultura eso es lo que le están. Ahora a veces es una expresión de una canción y Hosana, sí, es un canto bonito. O lo repetimos en la iglesia y llevamos palmas. Pero en la cultura no fue una cuestión cultural, no fue una expresión religiosa. Fue una expresión de desesperación, de necesidad, de reconocimiento a una autoridad superior. Y eso es lo que está pasando. Sálvanos. Entonces tratar de imaginar a ese pueblo desesperado pidiendo salvación como hoy. Por eso le digo, 2000 años después te vas a topar a personas que con desesperación se acercan a Dios, como de pronto también con desesperación se acercan, perdónenme la comparación, a los políticos y dicen, estaríamos mejor con, porque hay una, igual seguimos jugando, pero hay quien sí lo dice y va en los comerciales de la tele, dice, la esperanza de México, y hasta respira la esperanza de México en sálvenos, señor político, sálvenos, señor gobernador, o sálvenos, señor presidente. Y bueno, yo reconozco que tienen una función pública, pero salvación. Y así estaban volteando a ver al Señor Jesús. Sálvanos ahora, líbranos ahora de la opresión que tenían de los romanos y el tributo que había que pagar a los romanos, la cuota que tenían que pagar, pero la cuota que tenían que pagar, el piso que tenían que pagar. Sálvanos ahora. Eso es lo que está ocurriendo. Recuerdo hace algunos años que se seleccionó, ¿cuál partido vamos a seleccionar como gobernante? No, es que ellos sí saben gobernar, decían. Es que ellos sí tenían experiencia para gobernar. Es que ellos sí saben negociar con los malos y entonces vamos a estar mejor. Sálvanos ahora. Y voltean a un partido, voltean a un candidato, o voltean a una religión y sálvanos ahora. Y yo diría, bueno, ¿y podrás reconocer la salvación? Cuando ves la historia y dice que el Señor Jesús efectivamente llegó y llegó a salvarlos y los salvó, pero no reconocieron la salvación. ¿Qué fue lo que hizo? Entró al templo de Dios y echó fuera. Echó fuera a los cambistas, echó fuera a los que vendían, a los que estaban comercializando. Le dice, espérame, esto es una casa de oración, es una casa donde construyes el Espíritu, porque cuando construyes el Espíritu, solucionas las dificultades de tu vida. Aquí es donde vienes, aquí está la salvación. No me refiero a la iglesia en particular, me refiero a una práctica de acercarte a Dios y ponerte a cuentas con Dios y construirte en la palabra de Dios, porque ibas al templo a aprender y a construirte para poner en práctica durante la semana. Y luego, ¿qué hizo en el templo? Le llevaron ciegos, le llevaron cojos y los sanó. Dice que enseñaba en el templo. ¿Sí? Jesús llegó y respondió a su petición, Hosana, sálvanos. Sí, los voy a salvar. Y sí los salvó, pero no era la salvación que ellos querían, porque de pronto no es la salvación que nosotros queremos. Hubo que modificarles su religión. Ellos tienen una religión donde la práctica de la religión era comprar, vender y sacrificar y comercializar y acercarse a Dios a través de las ofrendas. Y espérame, es diferente. Se acercaron los muchachos y los muchachos clamaban en el templo, sálvanos. Hoy ves a los muchachos, se habla de una esperanza, una generación sin esperanza. En la posmodernidad se habla de una generación que no tiene esperanza, que están desencantados de la modernidad. ¿Qué esperanza? ¿A qué institución pública puedes aspirar que ya no te puedan correr? Antes, no, como maestro ya lo hiciste, no, ya no. Como petrolero, no, ya lo hiciste. Te heredan la plaza, ya lo hiciste, no, ya no. No tienes un negocio, ya no. Reforma, contabilidad, reforma fiscal, y ya no. Entonces, los muchachos desesperanzados o necesitados, sálvanos ahora. Sí te está salvando. Lo que el Jesús está haciendo es traer salvación. No ha dejado de traer salvación, pero no es la salvación que tú quieres. Ellos querían una salvación
del Imperio Romano, ¿no? Ellos querían que ocurriera lo que ocurrió 150 años atrás, cuando Simón Macabeo entró y los libró y negoció y acordó algo, cierta estabilidad política. No es a través de una estabilidad política, no es a través de una estabilidad económica, no es a través de una estabilidad laboral, que sin duda todo eso es importante, no lo niego, no es a través de decir, es que la educación de los hijos para que se vayan de México. No. La salvación del Señor llegó cuando Él entró al templo, cuando atendió a los necesitados, cuando los ciegos volvieron a ver, cuando los que caminaban mal, los cojos, empezaron a caminar bien. Como en nuestro contexto sería cuando yo dejé de ver mal, Jesús me libró. Mira, yo tenía esta percepción y ahora tengo una percepción acertada. No, hombre, yo andaba caminando chueco, yo era un cojo, caminaba y me desviaba continuamente, pero ahora camino derecho en el camino, no me aparto de la palabra de Dios ni a derecha ni a izquierda. He saneado mi manera de creer. Yo creía de una forma y ahora he saneado, y ahora creo en el Dios de la Biblia. No en la Biblia, creo en el Dios del cual me habla la Biblia. Yo quiero decirles que ese día la salvación sí ocurrió, que la petición fue respondida, porque cuando nos acercamos a Dios, Dios responde a nuestras peticiones. No responde a lo que queremos, pero responde de acuerdo a nuestra necesidad. Sálvanos ahora, te pedimos, fue lo que le dijeron ese día. Y Jesús fue y los salvó en ese momento, al llegar al templo, al echar fuera del templo lo que no debía estar en el templo, porque hoy en día también puedo decir, hoy hay iglesias, y lo digo con respeto, pero que hemos permitido, y soy pastor, y hemos permitido que dentro de la iglesia haya cosas que no debe haber. Porque es conveniente, porque pues, sin duda, ¿sí? Hace algunos años figura, y sale nota pública en México, que en un templo estaba la figura de la muerte, porque la gente cree en ella, ¿verdad? Y bueno, pues la gente cree, y pues también para darle gusto a la gente, de pronto se pueden permitir cosas por darle gusto a la gente. Y el Señor Jesús dice, no, esto no tiene que ver con el gusto a la gente, y los echa fuera y vuelve a hacer lo que se debe hacer. Esto es un lugar de oración, es un lugar para hablar con Dios, es un lugar para aprender de Dios, es un lugar para solucionar la necesidad de los ciegos, de los cojos, de los enfermos. Aunque los escribas, los sacerdotes, los expertos en la religión de la época, viendo las maravillas, porque vieron las maravillas, ¡hey, cállalos! Y luego al final le dijeron, cuando la gente preguntó, bueno, ¿quién es este? No dijeron Jesús, el Hijo de Dios, el Salvador. Dijeron, es un profeta. Es una manera de minimizarlo. Es un profeta. No era un profeta. Hubo profecía en él, pero no era un profeta. Era el Hijo de Dios. Cuando pensemos en esa expresión, que de alguna manera todos hemos dicho, o muchos habremos dicho tal vez no decíamos Hosana, no entendíamos el significado, pero cuando nos acercamos, ayúdame Señor, sácame de esta dificultad, sácame de esta situación, libra a mis hijos de todo lo que hay allá. Estamos diciendo lo mismo. Hosana, sálvanos ahora, líbranos ahora, te suplicamos que nos libres ahora. Jesús llega y responde y nos salva. Pero yo les diría que podamos reconocer esa salvación y que estemos satisfechos con esa salvación. El pueblo en el momento muchos ni reconocieron que estaban siendo salvados, y después no estuvieron satisfechos con esa salvación. No estaban satisfechos. Estaban inconformes con esa salvación y procuraban matarla, porque no es la salvación que ellos querían. A veces nos acercamos a Dios y, Señor, haz esto, le damos instrucciones a Dios, y hay una teología que dice, tú declara, tú pide. No es cierto, es dependencia de Dios. Hosana, sálvanos ahora, creyendo que la salvación va a llegar en la mejor forma, la que Dios escoge, y reconocer esa salvación, y no andar luego matando, crucificando a Jesús, porque no fue la salvación que yo quería, porque no fue lo que yo esperaba. Semana Santa, semana apartada, distinguida de los demás. Santos, separados, apartados, distinguidos de los demás. Y que nos distinga el que reconocemos la salvación de Dios. Aunque esa salvación, perdónenme que insiste en eso, pero en la época fue chocante, ¿no? Que esa salvación incluya modificar lo que ocurre dentro de mi iglesia. Perdónenme, pero fue lo que ocurrió. Perdón, modificar lo que ocurre en mi manera de creer. Echaron fuera. Señor, echa fuera. En mi proceso de creer, en mi manera de creer, si hay algo que no es correcto, échalo fuera. Y no enojarnos con él cuando lo echo fuera. ¿Sí? Te los dejo a su consideración. Gracias.